Bueno, por aquí ven mi pantalla. Sí se ve mi pantalla, lo estoy presentando, Sí, ¿no? profe. Sí, 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 Ah, señor. bueno, pues yo aquí lo que hice fue que al grupo les envié una fotico de los resultados, ¿no? Porque pues ya cerré la actividad realizada, pero pues bueno, aquí hay uno que fue el uso de conectores, luego el otro que eran 3 preguntas, en esa me fue pues bien, porque logré contestar las 3 correctamente. Regáleme un segundo. Logré contestar las 3 correctamente y en el tercero sí fallé en una, saqué 75%. En este saqué 93, hice 4 de 5. Me equivoqué en una también. Y profe, ¿cuál sería la de la falla? Ay, no me acuerdo. Esa es la de preguntas contextualizadas, ¿sí? Vamos a volverla a abrir a ver si recuerdo. Vamos a abrir esta primero, que fue la primera que se hizo. Bueno, hay 2 ejercicios de preguntas contextualizadas, Sí, ¿no? señor, hay 2. Sí. ¿Algún otro compañero, mientras el profe también, alguna dificultad? Bueno, en el documento que les... Sí, señora, diga. En mi caso, conectores por párrafos, ya cuando se trató de lectura, sí me fue muy mal, Bien, muy mal. bien, bien, Cuando se trata del párrafo completo, me fue muy mal. bien. Digamos que ahí lo que cambia, bueno, cambia un poco más el sentido del texto. Cuando hablamos de oraciones, pues digamos son más unos textos muy sueltos, ¿no? Como muy primarios, porque es como una oración. Y en la oración pues puede haber 1, 2, 3 términos allí, pero digamos que el sentido es como, es más comprensible, ¿no? Es más fácil de como de asimilar la idea de esa oración o de una frase. Ya en el párrafo, pues aumenta allí aumenta un poquito, ¿no? Como el nivel de exigencia. Y a medida pues, que asumimos ya que abordamos un texto con más párrafos, pues el nivel de exigencia pues también pues se va a incrementar. Pero digamos que la esencia del ejercicio es prácticamente el mismo. Es entender, digamos, que un conector puede dar inicio a una frase o puede estar por allí en la parte intermedia de la oración, ¿no? Es ponerle como el sentido. Entonces, bueno, vamos a repasar rápidamente el primer ejercicio aquí, el profe nos está presentando. Entonces, allí la respuesta pues es la letra B. Encontramos esa palabra, el sino, que hoy ahora ya les envié el documento y que lo podemos volver a revisar. Ese es un adversativo o un conector de oposición, ¿no? Es decir, es como un freno allí y como que nos toca reversar. Hay una oposición con respecto a la frase que viene. A esa frase la llamamos antecedente. Entonces dice, no accedió al cargo por sus méritos, sino por sus relaciones familiares. Y una pista allí muy buena es que esa palabra sino, cuando va junta, que es una conjunción adversativa o de oposición, va después casi de una frase que es negativa. Esa es como la pista, ¿no? Y ahí tenemos una oración allí negativa. No accedió al cargo por sus méritos. Y de acuerdo con el contexto, lo que podemos seguir leyendo, entonces encontramos que es esa expresión, digamos, de oposición, ese sino, y es la que nos va a ayudar. Hay 2 oraciones, 2 opciones, ¿no? Que tienen el sino ese. Las demás, pues las vamos a descartar. Y el por ello es un conector de consecuencia, es decir, lo que viene, ¿no? Digamos, rayó el niño, rayó la pared. Por ello, entonces viene una consecuencia. Será castigado, no mirará televisión, bueno, etcétera, etcétera. Repito, es familiarizarnos con el documento de conectores, estarlo leyendo, repasando,
Por supuesto que aquí en la internet pues nosotros tenemos muchas posibilidades, ¿no? Usted puede digitar allí ejercicios de conectores, clases de conectores, bueno, etcétera. Eso le va a arrojar a usted mucha información, muchos ejercicios en línea que le van a ayudar como para irse familiarizando con ellos. La número 2, entonces lo mismo, encontramos un conector de consecuencia, la letra D. Había sido víctima de un robo, digamos que ahí hay una situación, así que se dirigió a la comisaría. Entonces, digamos que el robo es la causa y la consecuencia, el efecto es que la persona se dirige allá a la estación. Entonces, el conector allí es así que. Y viene, digamos, a fin de, o también si hubiera estado el para, también sería igual. Entonces, a fin de es como el propósito, es la finalidad. Entonces, es un conector de finalidad. Es un asunto de estar allí, ¿no? Repasando y de estar allí como en el ejercicio, de estar en esto permanentemente. Es con práctica, ¿no? Es con práctica. Decía, vamos a ver si me acuerdo, voy a buscar por acá. Un pensamiento, a ver si me acuerdo por acá, vamos a ver, ya les digo, es un pensamiento bonito que nos ayuda también en la vida misma, de Leonardo da Vinci. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. Y si es débil, se transformará en fuerte. Es lo que dice Leonardo da Vinci. Es decir, es la perseverancia, y esa perseverancia es lo que nos lleva a nosotros a ser capaces, a ser inteligentes, lo que él plantea, ¿no? Esto no es de un día para otro, sino de constancia, ¿no? De perseverar allí en el ejercicio, de mucha lectura, y todos los que yo leo, digamos, muchas biografías allí de personas y ellos es lectura y recomendando libros, y ellos se la pasan en ese cuento, están viajando en sus aviones privados y están leyendo, ellos están constantemente en ese ejercicio. Eso es lo que lo enriquece a uno allí, estar leyendo. Entonces es un asunto de constancia y de hacerlo. Bueno, la número 3, la respuesta allí es la D. Igual encontramos un conector de causa, ¿no? Puesto que su capacidad económica era limitada. Entonces, hay una causa allí, hay una situación, hay un motivo. En la siguiente, entonces dice, bueno, puesto que su capacidad económica era limitada, se dirigió no a una clínica. Y viene otra vez el sino, que es de oposición, que es un conector adversativo, sino a un puesto de salud. Y viene la finalidad para recibir la atención debida. La número 4 son unos conectores de negación que encontramos allí. La respuesta es la letra C. No resultaría recomendable ni lógico subvalorar la filosofía. Y viene la causa, ¿no? Viene la causa. O sea, ¿por qué no es recomendable menospreciar la filosofía? Entonces, la causa, porque ella pues brinda herramientas básicas para entender mejor la realidad. La número 5, lo mismo, viene una finalidad. Los libros existen, entonces viene ese conector. ¿Para qué? ¿Para qué existen los libros? Para que entendamos mejor nuestro mundo. Y luego viene allí unos conectores, un conector de oposición. Sin embargo, hay obras que no orientan. Y viene otro allí digamos, de oposición también, sino apartan al lector de la realidad. Son muy comunes los conectores adversativos, los de causa, los de consecuencia. Esos son muy comunes en los textos. Punto 6. También encontramos un conector allí de oposición,
No obstante, la letra C, su origen noble es como parecido al a pesar de. Lo que pasa es que ya la letra D no cabe por los demás conectores que aparecen allí. No obstante, su origen noble luchó a favor del pueblo. Y viene, digamos, la causa, ¿no? ¿Por qué lucha él a favor del pueblo? Hay una razón. Entonces aparece la causa, ya que comprendía la necesidad de la justicia y la igualdad. Entonces ahí es un conector de adición, está agregando información. Número 7, el expositor desarrolló su tesis y si miramos todas las opciones, pues la que da allí es la letra A. Entonces aparece más, sin tilde, en el documento, en los documentos que les envié ahora, ahí aparece esa palabra. Entonces una conjunción allí adversativa es un conector de oposición, ¿no? Que equivale a decir pero. El expositor desarrolló su tesis, pero nadie entendió. Más nadie entendió, ¿sí? Más nadie entendió. Ese ejercicio, pues es de mirar, ¿no? De mirar allí la congruencia, la consistencia que tienen cada una de esas palabras para darle sentido a la oración. Más nadie entendió a pesar de la concentración y el interés puestos. Número 8, el maestro se expresaba sin dificultad, sin dificultad. Y luego viene entonces un conector allí de oposición, un conector adversativo, ¿no? Pero, que puede ser el mismo, la misma palabra más, pero con alguna afectación. Y viene ahora la consecuencia. Por ello, no congeniaba plenamente con los alumnos. Esa es la consecuencia de que el maestro pues tuviera ahí alguna afectación. La número 9 dice la oración, ahí la respuesta es la letra C, a pesar de que es también un conector de oposición, a pesar de que bailaba con agilidad y gracia, hay un conector de adición, no fue admitida en la conformación final del ballet. Y miramos bien los conectores, entonces encontramos una causa, ¿sí? Hay una causa. Pues era una mujer irresponsable. Ese pues es un conector de causa, ¿no? Eso es el motivo, lo que está originando, por lo cual pues fue esta persona rechazada allí en el grupo de ballet. Número 10. Un hombre sin carácter es, entonces miramos los demás, la letra C y la letra D tienen ahí un elemento, un conector de comparación. Entonces seguimos analizando, un hombre sin carácter es como un soldado sin arma. El hombre sin carácter no es firme y viene pues el otro elemento que es de negación, ni perseverante ante las adversidades. Digamos que este ejercicio pues se puede ahí trabajar. Vamos a mirar los siguientes, que son estos párrafos. Allí yo también les registro las explicaciones. Entonces miremos, profe, el anterior creo, donde dicen los síntomas, el primer ejercicio, un ejercicio, no, el anterior. Un ejercicio de unos pequeños párrafos, también para completar allí ¿con qué? Con estos conectores. No, ese es de preguntas contextualizadas. No. Perdón, ¿el audio está mal? ¿O es conmigo? Yo oigo bien. Igual por acá, se escucha bien. Profe, gracias. Vamos a leerlo porque aquí es donde dice la profe que tuvo algunas dificultades, entonces vamos a leerlo. Los síntomas de la esquizofrenia suelen aparecer en la
adolescencia. Note, ahí llevamos ya como una línea, ¿no? O sea, estamos leyendo, estamos diciendo que estos síntomas muy a menudo aparecen en este tiempo de adolescencia. Cuando estemos leyendo, nosotros debemos tener como hacer unas predicciones, eso llaman unas predicciones allí en la lectura, como pensar, bueno, el autor de pronto nos está encaminando en el tema, pero de pronto nos va a reversar, ¿no? Nos va como a plantear una idea como opuesta. Entonces nosotros miramos allí que estamos leyendo que efectivamente en la adolescencia aparecen allí unos síntomas de esquizofrenia. Y si nosotros saltamos, ahí dice, se han identificado casos de adultos jóvenes. Entonces nosotros miramos, bueno, no obstante, es un conector allí de oposición, ¿no? Es un conector adversativo. Nosotros podemos decir, bueno, no obstante, o pero, o sin embargo, que es como por la misma idea, se han identificado casos de adultos jóvenes. Vamos a leer la siguiente. Por esta razón, es decir, como una consecuencia, es decir, por el hecho de que en la adolescencia hay algunos casos de esquizofrenia, entonces por ese hecho aparecen también casos de esquizofrenia en adultos jóvenes, como que no, ¿verdad? O sea, no es una consecuencia. Además, como que dice, además se han identificado casos de adultos jóvenes pues, como que perdemos un poquito ahí como el hilo pudiera servir, pero vamos como alejándonos de la idea allí del texto. De esta manera, como si fuera otra consecuencia, ¿no? De que el hecho de que en los jóvenes, en la adolescencia haya casos de esquizofrenia, entonces por eso, de esta manera es que aparecen en los adultos allí estos casos también. Allí el conector, entonces, de acuerdo con el sentido del texto, es no obstante, ¿sí? Hay síntomas que aparecen en la adolescencia, pero también se han identificado casitos en adultos, ¿sí? Es un conector allí de oposición, de adversidad. La número 2, las redes sociales han transformado los modos de comunicación en la actualidad. Personas de distintas edades, preferencias, géneros y ocupaciones les dedican al menos una hora diaria, ¿sí? Estamos diciendo que estos medios de comunicación, el uso de los celulares, los niños, los adultos, hombres, mujeres, trabajadores, no, o sea, todo el mundo dice, al menos le dedica una hora diaria a estos aparaticos, ¿sí? A esta manera de comunicarnos, redes sociales, etcétera, etcétera. Leamos la siguiente oración. Los agentes educativos debemos abordar el uso de las redes sociales en las aulas y generar reflexiones sobre estas con los alumnos, identificando sus ventajas y riesgos. Entonces, note, ya nosotros podemos pensar y por la experiencia que nosotros también tenemos y el hecho de trabajar también con los muchachos en las clases y de estar de pronto, guarde el celular, mire que usted se la pasa allí. Entonces nosotros, hay dos oraciones allí, ¿no? Entonces ya nosotros miramos, bueno, hay mucho uso exagerado allí, todo el mundo lo usa y dice el texto al menos una hora. Y en la otra parte del texto dice, los maestros pues tenemos que estar allí pendientes, ¿no? Reflexionar, hablar mucho con los muchachos. ¿Cuál es el elemento que une esas dos oraciones? Simultáneamente los agentes educativos debemos abordar, como que se pierde un poquito, ¿no? La idea es decir, al mismo tiempo que las personas usan, digamos, el celular, entonces nosotros también les vamos hablando a los muchachos allí en clase. Asimismo, ¿sí? Asimismo es un conector que nos dice, así lo que estoy diciendo aquí corresponde con esto que está acá, pero note que en las dos frases, una nos está describiendo la situación y la otra nos está planteando el accionar, ¿no? Que nosotros debemos tener para poder contrarrestar eso, particularmente en nuestros alumnos. La letra C, por esta razón, ¿sí? Hay una razón
hay una situación allí, el uso de ese aparatico. Entonces, por esta razón, los agentes educativos, nosotros, pues debemos trabajar en las clases, el manejo de esto, abordar a nuestros estudiantes y decirles, bueno, pilas, ¿sí? Pilas con esto. Entonces, esa expresión de por esta razón es como la consecuencia, ¿no? O sea, ya está la causa, está la situación, entonces viene ahora la consecuencia, lo que nosotros vamos a hacer. Y por supuesto que no cabe ahí la letra D, que es un adversativo. ¿Quién me ayuda a leer el párrafo número 3? La inclusión educativa consiste en la equiparación de oportunidades de los sujetos en los contextos de formación. Preferimos el uso de la palabra equiparación y no igualdad por distintas razones. En primer lugar, la noción de igualdad implica proporcionar los mismos elementos y en partes iguales a los sujetos. La equiparación implica que a cada sujeto se le da aquello que requiere para alcanzar las mismas oportunidades que otro. La igualdad ha sido un concepto controversial desde su uso por el movimiento feminista y puede tener connotaciones distintas. Permítame, profe, yo digo qué pasó acá conmigo. Yo me equivoqué en esta, ¿sí? No recuerdo exactamente cuál marqué. No sé si sería sin embargo. El caso es que después me di cuenta de esto, por no hacer una comprensión de lectura, ¿no? En primer lugar, si hay un primer lugar, pues debe haber un segundo lugar. Estaba muy sencilla. Así es, profe. Sí, señor. Y noten que en las pruebas, a nosotros, todos los que presentamos pruebas o los que trabajamos con los muchachos, bueno, en ningún momento nos van a preguntar sobre lo que nosotros creemos. En ningún momento nos van a preguntar sobre cuál es nuestra opinión moral. Por ejemplo, en estos días que está ahora el tema acerca del aborto, puede aparecer un texto relacionado con el aborto, pero a usted no le van a preguntar jamás si usted está de acuerdo o no, o pobrecito esto, o pobrecito lo otro, porque este es un texto que usted puede acá decir, no, es que el feminismo, es que lo otro, es que no le van a preguntar por su moralidad, por su honestidad, por su fe, por esas cosas, a usted no le van a preguntar. ¿Qué es lo que quiere indagar digamos, quien hace la prueba? Si usted está leyendo bien, ¿sí? A usted no le van a preguntar por su fe. Nunca va a aparecer una pregunta. Entonces, ¿usted considera que el creador de todo el universo es? Pues si usted tiene un principio por allí, moral, religioso, pues usted buscará la palabra Dios y usted dice, ah, respondí bien, ¿sí? Pero el que no cree en eso, pues se marcará otra opción o de pronto dice la pregunta está mal diseñada. Entonces, a usted nunca le van a preguntar por eso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es el texto, cuando habla de las pruebas, el texto no es como para hacernos pensar a nosotros propiamente como personas, sino es para que nosotros podamos demostrar que estamos abordando un texto semánticamente, críticamente, sí, gramaticalmente, que estamos nosotros entendiendo todos estos elementos. Y como dice el profe Darío, vamos a mirar el texto. Mire, la inclusión educativa consiste en la equiparación de oportunidades de los sujetos en los contextos de formación. Preferimos el uso de la palabra equiparación y no igualdad. Y viene algo que es clave. ¿Cuál es la expresión? La clave. Y no igualdad, dice el autor, por distintas razones. Como decía ahora Darío, a veces nosotros no en estos ejercicios lectores pasamos por alto uno